Vamos a hablar con Gabriel Mato, que es eurodiputado del Partido Popular. Lo saludamos ya a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Mato, acabamos de ver esa concentración, esa pequeña protesta que se producía en el centro de Santa Cruz de Tenerife. También lo hemos visto en centros de acogida de las raíces, en las canteras en muchas ocasiones. Usted se ha reunido recientemente con el diputado del Común para hablar de este asunto. Achaca a que la gestión que ha hecho Europa está relacionada también con la gestión que ha hecho el Gobierno de España, pero estará de acuerdo conmigo en que ninguno de los dos ha hecho su tarea en materia migratoria. Absolutamente. O sea, yo creo que Europa, evidentemente, ha hecho muchas cosas. En un primer momento estaba mirando hacia otro lado. Eso es indiscutible. Es verdad que en los últimos años se va centrando mucho más en el tema y realmente ha hecho más iniciativas para afrontar esta situación. Algunas de ellas acertadas, otras erróneas, pero sin duda alguna todas insuficientes, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que mirar a Europa sin lugar a dudas. Pero cuando hablamos de inmigración es que estamos hablando de un drama y muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que hay miles de muertos que intentan llegar a una vida mejor y mueren en ese intento, ¿no? Y a Europa hay que acudir. Y yo se lo decía al diputado común, sin duda alguna. Pero Europa, que además nunca falla, puede hacer las cosas mejor o peor, pero nunca falla. Hay que ir con los deberes hechos. Y creo sinceramente que España, con la connivencia del gobierno de Canarias también, no ha ido a Europa con los deberes hechos. Y lo vemos en multitud de aspectos, ¿no? Si empezamos con el cese del coordinador de la Guardia Civil, que vimos además claramente que se pasaron de 2000 y pico migrantes a 20 y tantos mil. El espectáculo ahora de la secretaria de Estado de Migraciones, que imaginémonos en este momento en el que estamos, pues se permite el lujo de irse para presentarse a la candidatura de Madrid, ¿no? O otras cuestiones como son el hacinamiento en Arguineguín, que yo creo que ha dado la vuelta al mundo, o incluso el impedir la transparencia en ver cómo se están viviendo en esos centros, ¿no? Bueno, muchas veces, como se ha denunciado, con donde no se están respetando en modo alguno los derechos humanos. Yo creo que es un tema absoluto de falta de gestión, pero también de falta de implicación globalmente hablando. Bueno, aquí hemos visto en estas imágenes estas personas que lo que quieren es seguir su tránsito hacia otros países, hacia el resto de Europa, y aquí se ha pedido a las comunidades autónomas una solidaridad manifiesta, pero en realidad ¿debería ser solidaridad o debería ser una obligación el hecho de que otras comunidades autónomas acojan a estas personas migrantes? Yo lo he dicho muchas veces, que no puede ser una solidaridad de pancarta, como se ha hecho aquí hasta estos momentos en España, ¿no? Y además, alentado por el propio gobierno de España. Recordamos todas las imágenes del Aquarius recibiéndolo y con grandes fiestas, y luego pancartas de Welcome Refugees, ¿no? Y a la hora de la verdad era todo absolutamente incierto. Y la prueba está que cuando se hizo un reparto de inmigrantes por cupos, un reparto, bueno, un poco cuestionable en su momento, pero a España, que le correspondían en torno a 16.000, 15.800 y pico, pues la verdad es que acogieron simplemente 1.359. ¿Qué quiero decir con esto? Que la solidaridad de pancarta es muy bonita, bueno, a lo mejor incluso políticamente hablando vende, pero es absolutamente irracional y además no es eficaz. La política de solidaridad, llegado a este momento, tiene que ser absolutamente obligatoria. Justamente, perdone, señor Mato, justamente estamos viendo esa imagen en directo de esas personas, de esa protesta, en la que estamos viendo a niños muy pequeños con sus madres que están en ese centro conviviendo también con otras personas, con adultos, con hombres. Esta situación se ha ido de las manos incluso en el sentido de los menores, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que, reitero, estamos hablando de un drama, ver a los niños, y es verdad que las competencias sí, en materia de menores, son nuestras. Por eso digo que tiene que haber una firme decisión de resolver el problema más allá de las palabras. Y en ese sentido, se ha echado la culpa a la Unión Europea cuando se decía que bueno, pues tenían que estar todos hacinados en Canarias, en distintos campamentos o en centros hoteleros, y que no podían ser de Canarias porque la Unión Europea lo impedía. Y era una mentira más del gobierno socialista de España, por una sencilla razón, porque la Unión Europea, donde se mete, es en las fronteras exteriores, no las fronteras interiores, y a la igual que pues puedes trasladar a una persona de la península de Cuenca a Murcia, también puede ser dentro
de España, de Canarias a cualquier otro sitio. Y se ha utilizado porque se viene utilizando todo lo malo, decimos que es la culpa de Europa y así lo solventamos, ¿no? Lo vimos con el IVA de las mascarillas, lo hemos visto recientemente con el IVA. Ayer mismo se denunciaba que la bajada del IVA de la electricidad, decía el Gobierno de España que no se podía porque Europa lo impedía y ha dicho formalmente que no es cierto. Es decir, yo creo que hay que afrontarlo con responsabilidad. Y reitero, no solo España, la Unión Europea también tiene que mirar. Pero en la Unión Europea hay un problema. Hay tres bloques claramente diferenciados entre países que les preocupa más la inmigración, que somos los países que estamos en primera línea, 5 países que realmente nos preocupa y necesitamos la solidaridad, otros países que lo que quieren es que no les moleste realmente, que se queden en España, en Italia, en Grecia, en Malta y ya está, y otros países muchísimo más radicales, evidentemente, que lo que quieren es que se cierren todas las fronteras y que los inmigrantes no salgan de allí. Por eso digo que no será fácil aunar los intereses de esos tres bloques tan definidos en la Unión Europea, pero lo que es evidente es que la Unión Europea se está jugando su futuro, especialmente en asuntos como este, porque ahí es donde se demuestra la solidaridad de la Unión Europea. Pero reitero, no una solidaridad solo de pancarta, sino real. Y creo que no será real si no va acompañada de la obligatoriedad de recibir inmigrantes, incluso de establecer un sistema de sanciones como se establece cuando se incumplen cualquier otro tipo de mandatos de la Unión Europea. Bueno, tenemos que hablar también de otros asuntos. Quizá ha quedado un tanto descafeinado también por el tema de la pandemia, ¿no? Ese Brexit que se producía, ese anuncio en diciembre, esa salida de Reino Unido de la Unión Europea. Pero entre la pandemia y todo este asunto se han hundido las exportaciones a Reino Unido y 15 millones de turistas británicos que estamos también pendientes de recuperar, nuestro principal cliente. Todo esto repercute y repercutirá finalmente en la situación. Sin lugar a dudas. Siempre dijimos que era una malísima noticia, que iba a ser nefasto para Europa, para Canarias, por supuesto, pero también para el Reino Unido el Brexit, y así se está demostrando. Es verdad que se está tratando de negociar todavía cuál es el fin del periodo transitorio, que estaba ya establecido y se ha vencido, digamos, cuáles van a ser las relaciones futuras, y se ha ampliado el plazo. Pero en todo caso, esa situación va a ser complicada. No sabemos cómo va a quedar al final. Creemos que tiene que establecerse una serie de acuerdos que permitan, pues eso, que pueda haber unas relaciones normales con el Reino Unido, ya como país tercero, en el que ya no existe la libre circulación de mercancías ni de personas, pero con algún tipo de limitación. Lo que se ha hecho desde la Unión Europea ahora mismo es establecer una reserva de adaptación al Brexit, que se llama, que está establecida en torno a 5.000 millones de euros, que van encaminadas especialmente pues, a los que están más afectados por las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión. Y entre otros estaríamos, lógicamente, en Canarias. Tendría dos fases, una primera fase de 4.000 millones y hay que ver, no es demasiado dinero, ya hemos dicho desde luego que ni es mucho, ni los criterios de reparto hasta ahora son los mejores, pero lo que sí se ha hecho ya ha sido, bueno, pues por el Parlamento Europeo se aprobó hace unas semanas y ahora tiene que seguir su trámite, digamos como elemento, bueno, pues transitorio, ¿no? Hasta que se regula definitivamente cuáles van a ser las relaciones futuras. Pero no van a ser iguales en ningún caso, eso es cierto. Y por eso tenemos que intentar, y yo estoy mirando, por ejemplo, a nuestro sector hortofrutícola, que estaba, bueno, recibiendo ayudas al transporte dentro de la Unión Europea. Al ser dentro de la Unión Europea, podía recibir ese tipo de ayudas, con lo cual nuestro sector hortofrutícola, como puede ser el tomate, que exporta en gran medida al Reino Unido, pues ahora mismo tendrá mayores dificultades, que hay que compensarla. ¿De qué manera se compense o en base a qué tipo de acuerdos futuros? Eso es lo que se está estudiando ahora mismo y todavía no está cerrado. Pero no quepa duda que desde el Parlamento Europeo, desde luego, hacemos un seguimiento estrecho, directo, sobre esta situación y vamos a intentar, lógicamente, que las repercusiones que ya se están padeciendo, sin lugar a duda, con esa bajada de exportaciones tan importante que se está dando, pues que en la medida de lo posible se pueda paliar y seguir haciendo una vida, pues, bueno, relativamente normal en cuanto a las relaciones con el Reino Unido. Bueno, una última pregunta antes de despedirlo. Canarias tiene las esperanzas puestas en las ayudas, pendiente de recibir esos 1.000 millones de fondos europeos, pero se cuestiona la capacidad de gestión, de ejecutar ese dinero que puede tener Canarias. Sí, y a mí me preocupa mucho. En Europa hay un dicho muchas veces, ya una vez que fuimos con un grupo de empresarios de toda Canarias
Allí se decían, en Europa hay dinero para todo, lo que faltan son buenos proyectos, ¿no? Y en este caso a mí me preocupa eso, que haya dinero pero no seamos capaces de ejecutar, de hacer llegar a quien lo necesita esos fondos que son muy importantes y que son absolutamente necesarios. Por tanto, desde España, del Gobierno de España, desde el Gobierno de Canarias, tenemos que impedir, eliminar todos los obstáculos posibles para facilitar en la medida de lo posible el acceso a esos fondos. No tiene sentido ninguno que tengamos miles de millones a disposición, pero que esa burocracia o esa serie de requisitos, muchas veces que, reitero, echamos la culpa a Europa y no son esos requisitos solo de Europa, impidan a la gente que lo necesita el poder acceder a esos fondos. Por tanto, bienvenidos esos fondos, pero más bienvenido aún que se les remuevan todos los obstáculos para que puedan acceder todos los que lo necesitan a esos fondos. Pues Gabriel Mato, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.